que hay que hacer es leer literatura y ver películas que valgan la pena. Realmente hay que ser más selectivos. Porque si te vuelves consumidor nada más como de entretenimiento de público, bueno, pues eres un público cinéfilo, consumidor y ya. Pero si quieres pararte atrás de una cámara y dirigir, tienes que tener un poquito más de cultura en todo. Jorge Ramírez Suárez, escritor, director y productor de cine radicado en Alemania, estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Dirección en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Estudió también fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Ha dirigido los largometrajes Morena, Conejo en la Luna, Amar, Los Inadaptados, Guten Tag Ramón, La Gran Promesa y Mi Pequeño Gran Hombre. Con la coproducción México-Gran Bretaña, Conejo en la Luna obtuvo un gran reconocimiento a nivel internacional, participando en más de 30 festivales internacionales, como el Festival Internacional de Berlín en 2005. Obtuvo 8 nominaciones a las Diosas de Plata y 3 Ariel, incluyendo Mejor Guión Original. Recibió el premio Prix Rail Dog por Mejor Película del Festival de Toulouse, Francia, y el premio Manuel Barba a Mejor Guión del Festival de Huelva, España. Guten Tag Ramón fue un éxito internacional, exhibida en más de 20 países. Obtuvo 7 Diosas de Plata, destacando Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión. Recibió el premio Canacine como Director del Año y Mejor Película, el premio Immigration Film Festival de Washington, D.C. a Mejor Película y 6 nominaciones al Ariel en las categorías de Guión, Director, Película, Fotografía, Edición y Actor. Filmando a 10 grados bajo cero, aeropuerto Frankfurt. El crew mexicano está que se lo lleva en la fregada porque el frío no aguanta nada. Amigos de Cinemaspot, me encuentro con un cineasta mexicano que está haciendo cine pues ya en más de 5 países. Él es Jorge Ramírez Suárez y me da muchísimo gusto saludarlo desde Alemania. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias, aquí saludándote. Oye, estamos en tiempos de pandemia y los tiempos de pandemia también nos han permitido conectarnos de otras maneras. Queríamos agendar una entrevista hace un tiempo, pero no se daban los tiempos porque pues estás filmando y estás en otro país, pero ahorita, a pesar del cambio de horario, estamos conectados. Oye, esta charla y esta serie de charlas están hechas para que el público conozca a los cineastas, ¿no? Te comentaba fuera de cámara que estamos agendando otros cineastas para que nos platiquen sobre su vida, sus gustos, sus pasiones, cómo se acercaron a este cine, al cine, que es lo que nos gusta muchísimo. Y queremos comenzar contigo preguntándote si te acuerdas de cuál fue la primera película que viste. Híjole, la verdad, así a ciencia cierta no estoy muy seguro, pero seguro fue una película dominguera de estas de blockbusters de aquella época. Mi mamá nos llevaba mucho al cine. A mi hermano, yo tengo un hermano de la misma edad, somos mellizos, no somos idénticos, pero somos mellizos. Y a mi otra hermana más chica nos llevaba a la matiné, porque teníamos un cine cerca de casa, y veíamos, porque a mi mamá le gustaba muchísimo el cine, ¿no? Y ella misma había salido en algunas películas de jovencita como extra, cosa que después ya dejó de hacer cuando se casó muy joven y ya nunca quiso, pero ella quería ser actriz. Y mi abuelo había sido empresario teatral, entonces de alguna manera ella tenía esta inquietud de seguir una carrera de actriz que obviamente no siguió y se quedó frustrada, entonces de alguna manera nos llevaba mucho al cine. Entonces no, pero realmente cuál fue la primera no recuerdo, pero la que sí recuerdo que fue la primera que no fue cine palomero, sino que sí fue una película que me impactó muchísimo porque normalmente pues íbamos al cine a ver películas de entretenimiento nada más, ¿no? Que eso es algo que es muy importante, que los que hablan de películas y los críticos de cine y los periodistas de cine tengan muy claro que no es lo mismo hacer entretenimiento, hacer una película para entretener, que hacer una película que te cuente algo más, una propuesta más de una visión de algo, una propuesta de una historia interesante para el que la está contando y que quiere compartirla con un público, ¿no? Que es muy diferente. Es como si fueras a decir, vamos a comparar una
novela rosa, bestseller que publican con miles de ejemplares, con una novela de Juan Rulfo, ¿no? O de García Márquez, ¿no? O sea, para mí es como que son dos cosas muy diferentes. Ellos no estaban esperando entretener a nadie con una novelita, sino están contando algo mucho más profundo y mucho más elaborado y que de todas maneras es exitoso, ¿no? Sí. Y eso es algo que yo siempre lo comparo con el cine. Yo fui de adolescente de intercambio a Nueva York. Uh-huh. Y ahí, a los 14 años, con la familia con la que yo vivía, uno de los muchachos que era más mayor que yo, tenía 18 a 19 años, me llevó a un cineclub, no a un cine normal, era un cineclub, a ver Chinatown de Roman Polanski, cuando yo tenía 14 años. Órale. Me impresionó muchísimo. Aparte que sigue siendo una película de mis favoritas, no ha envejecido nada, al contrario, yo creo que es una película que se adelantó a su tiempo, una película brutal, muy larga, muy complicada su trama, muy redonda, o sea, es un súper guión. Y yo recuerdo que dije, ¿qué es esto? O sea, para mí, ya de ver La novicia rebelde y ver, o sea, por decirte un ejemplo, no sé, pero veía yo películas más de acción y de no sé, películas de Hollywood típicas, ¿no? Inclusive de Disney, de niño, ¿no? O sea, pues que de esas, pues me gustaban mucho como niño y todo, pero ya de adolescente, pues de repente descubrí una película tan diferente al Hollywood, pues descubrí otro tipo de cine, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esa película, cuando regresé a México, me empecé a interesar más en un cine más de autor, en un cine más, empecé a ir a la Cineteca, obviamente, ya estando en la prepa y en la universidad, y luego en la universidad entré a un grupo de teatro, empecé a actuar como actor en un grupo de teatro universitario, pero luego, bueno, me gustaba mucho el cine, tenía varios amigos que estaban igual que yo, y que tenía un amigo que empezó a estudiar fotografía. Uh-huh. Yo me acerqué a las escuelas de cine a los 18 años y no aceptaban estudiantes de 18 años todavía. En el CCC y el CUEC tenías que tener 21 años y mínimo de edad y por lo menos tener una carrera universitaria para entrar. No titulado ni nada, pero te exigían tener más experiencia de alguna manera. Sí. Eso cambió el año que yo entré. El año que yo entré ya empezaron a entrar de 18 años, ¿no? Pero bueno. Antes de que entremos a cuando entraste a la escuela de cine, yo tengo una duda. ¿Tú habías hecho video o ejercicios o agarrabas alguna camarita y, o sea, algo ahí experimental? Lo que hice, no, bueno, mi papá tenía una cámara de Super 8, uh-huh. pero el muy ojéis no nos la prestaba. Entonces yo nomás veía que él lo hacía y no sé qué, pero no soltaba porque no fuera que se la fuéramos a romper. Uh-huh. Pero lo que sí logré que me prestara fue una cámara de foto, ¿no? Uh-huh. De foto fija. Una cámara retina reflex, me acuerdo muy bien. Uh-huh. De un estuchite cafecito. Que de alguna manera me gustó tomar fotos y con mi amigo que estudiaba en la Escuela Activa de Fotografía me invitó también a un safari fotográfico que hicieron en Cuba y iban a ir a tomar fotos a Cuba un grupo de estudiantes de la Escuela Activa de Fotografía. Uh-huh. Y yo todavía no entraba, pero pues como yo quería tomar fotos y era en época de periodo de vacaciones, uh-huh. Yo ya estaba trabajando, entonces tenía un poquito de dinero, entonces dije, bueno, pues trabajaba yo de office boy, digo, no creas que tenía de ahí, uh-huh. Pero entonces agarré mi cámara de mi papá y me fui a Cuba a tomar fotos, y me encantó la experiencia de haber conocido a otros fotógrafos y de tomar fotos y de ahí ya me metí a la activa de fotografía al mismo tiempo que estaba yo terminando la prepa o empezando en la universidad. Yo creo que estaba entrando a la universidad. Entonces estudié en la universidad y al mismo tiempo estudié fotografía. Y luego ya cuando acabé la carrera,
¿Qué carrera era? En la Facultad de Ciencias Políticas estudié comunicación Ujú. y luego me metí al CCC, ¿no? Bueno, hice examen al CCC, que era muy complicado. Sí. Sigue siendo muy complicado, pero bueno, en aquella época había menos opciones de escuelas de cine que ahora. Se hacía muchísimo menos cine, digo, era muy poquito la producción de cine que se hacía en aquellos años. Y bueno, entré a la escuela y bueno, y ahí ya empecé a conocer a toda mi generación. Fuimos una generación bastante, eh, digamos, buena, que seguimos haciendo cine, porque en esa época también muchos que entraban al CCC, luego la gran mayoría no se dedicaban al cine, porque realmente había muy pocas oportunidades, ¿no? Muchos se perdían haciendo otras cosas, a los que mejor les iba hacían publicidad, ¿no? Pero hacer cine era muy complicado, realmente uno que otro, ya si te tocaba trabajar en una película es que te sacaste la lotería, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas con quién ibas? Bueno, seguro sí te Sí, acuerdas. claro, bueno, Rodrigo Prieto era el fotógrafo de mis cortos, yo Okay. también le fotografié a Rodrigo su corto, Alberto Lee, que es otro fotógrafo muy bueno de México, Juan Carlos Prieto, que es un sonidista, Daniel Gruener, que ha hecho mucha publicidad, que también dirige cine. ¿Quién más estaba ahí? Estaba Bruno Bichir, el actor, que también produce películas y produce teatro. Estaba Leticia Benzor, estaba Patricia Martínez de Velasco, que también dirige. En fin, digo, éramos muchos. Silvana Suanetti, que es editora. Y en fin, digo, al final de cuentas, nuestra generación fue una generación muy buena en ese sentido. Fuimos los primeros que trabajamos en una ópera prima. No era la competencia oficial de óperas primas que existe hoy en día del CCC, pero fue el precursor, fue la película precursora, El secreto de Romelia, de Bussy Cortés. Ella le propuso al CCC que nuestra generación, que estamos en segundo año, trabajáramos en su largometraje que tenía ya ella financiada parcialmente por IMCINE, y que el CCC se convirtiera en un coproductor y que nos servía. Ella era nuestra maestra, nos daba clases en la escuela. Entonces, de alguna manera, convenció a los directivos de la escuela que hiciéramos ese ejercicio. Entonces, realmente trabajamos toda la generación, todos los que te digo. Yo fui asistente de dirección, Rodrigo Prieto era el segundo asistente de dirección, ni siquiera hacía fotografía ahí ni nada. Daniel Gruener hacía producción, Juan Carlos Prieto trabajaba, creo que en arte o no sé qué, o sea, todos estábamos trabajando ahí. Alberto Lisi era el asistente de cámara. Todos trabajamos en El secreto de Romelia junto con técnicos profesionales y con gente profesional del. Entonces fue una combinación y la experiencia fue tan buena que al CCC dijo, vamos a hacer esto ya un programa. Entonces crearon el programa de óperas primas. Y ya el siguiente proyecto fue por concurso, ¿no? O sea, se hizo un concurso de todos los que habían egresado de la escuela que propusieran proyectos. Y aunque yo todavía estaba en la escuela, quien tenía una idea de proyecto era Carlos Carrera, y a mí me pidió que yo lo produjera. Entonces, Carlos era el director, yo el productor, hicimos el paquete de proyecto, digamos, la carpeta para concursar, con presupuesto, plan de trabajo, etcétera, guión. Y fue seleccionada, entonces fue la que ganó, y entonces ya fue el primer largometraje con el apoyo oficial ya del IMCINE y del CCC como una ópera prima. Ópera prima. Y bueno, y de ahí me seguí, ¿no? Bueno, obviamente después de esas dos películas, obviamente seguí trabajando mucho en varias películas como asistente de dirección o como director de producción. Hasta que llegó un momento en que ya dije, no, bueno, en los 90s dije, bueno, yo lo que estudié era para dirigir, y entonces después de haber producido varias películas, hice una pausa y traté de dirigir la primera con IMCINE, no lo logré. Pero luego IMCINE le vendió el guión a otros productores privados y bueno, hicimos la película, que fue mi primera película, en donde yo no estoy muy contento, y casi esa película realmente pasó de noche, porque la hicimos con muy poquito dinero, en 3 semanas de rodaje, muy poquito, o sea, realmente era casi como un video home. Tengo aquí... Pero para mí sirvió mucho de experiencia. ¿Morena? Morena.
sirvió mucho de experiencia, de alguna manera pagué piso en buen sentido y en mal sentido, porque de alguna manera era tan poquito el cine que se hacía, Sí. y aprendí que la primera película que haces es muy importante porque así te ven los demás, ¿no? Entonces de repente, pues a mí me vieron como, pues hice una película chiquita de comedia ahí con Televisa, y pues ya al final de cuentas no me agarraron en serio, pues muchos lugares. Entonces me quedé un poco frustrado por esa reacción y dije, no, bueno, yo tengo que hacer mi próxima película bien, y me tardé muchos años luego me fui a vivir a Estados Unidos, fui a trabajar a Estados Unidos, ahí estuve no dirigiendo ni mucho menos, trabajando en desarrollo de proyectos, y hice cortos también con el IMCINE todavía en ese periodo, y luego ya por fin ya en el 2000 empecé a desarrollar Conejo en la Luna, y en el 2003 logré un financiamiento europeo, y luego fui a México y conseguí Fidecine ya con la parte europea que tenía, y entonces ya consolidé el proyecto, y 2003, 2004 hice la producción de Conejo en la Luna, que esa sí ya era una película en donde yo tenía, esa debió de haber sido mi primera película en ese sentido, o sea, porque era la que ya tenía yo el control del guión creativo y tenía el control de la producción, y entonces de alguna manera ahí sí era yo el responsable de lo que saliera bien o mal, ¿no? O sea, con un gran más equipo. Cómodo, ¿no? Digamos, más cómodo, con un gran equipo. Bueno, en la otra también tuve grandes colaboradores, ¿no? Ahí estaba Salvador Parra, estaba Guillermo Granillo, Carlos Hidalgo, estaban en ese, pero realmente estamos amarrados al sistema y a la estructura de producción de ese momento que hacía Videocine, y que tenías muy pocos recursos en muy poco tiempo, y luego me hicieron quitar todas las, que no hubiera groserías, que el reparto fuera de Televisa, entonces, muchas condicionantes que dices, bueno, al final de cuentas no es la película que uno imaginó cuando la escribió, ¿no? Ajá. O cuando la estabas preparando. Ya en cambio con Conejo sí era mucho más cercana a la realización, a lo que yo había pensado, y a la película le fue increíble, ¿no? Conejo en la Luna fue a la Berlinale, a la sección Berlinale Special, y a 40 festivales de cine en el mundo. Me la agarró una distribuidora inglesa muy grande, que en ese momento era la agencia de venta de películas más grande de Europa, Capitol Films. En 2004 vendió la película, que yo me quedé, bueno, dije, bueno, realmente me sirvió muchísimo, que aunque después Capitol Films se vendió a una empresa americana y luego cambió de nombre, y luego ya, bueno, hoy en día está diluida en varias empresas, ya no es lo que fue. Pero en ese momento me sirvió muchísimo a mí en Europa, porque Conejo en la Luna en Cannes, por ejemplo, en el mercado de Cannes, sí, pues Capitol Films llegó en el 2005 a vender 6 películas nada más, y de las 6 películas que vendía la empresa más grande de Europa de venta de películas, pues era una película de Woody Allen, una de Robert Altman, una de Nick Cassavetes, una de un director inglés también muy famoso, que ahorita no recuerdo quién era el otro, y yo, ¿no? Entonces digo, me puso en un mapa muy bueno. Padre. Y gracias a Conejo, bueno, obviamente me di a conocer internacionalmente, y eso me sirvió mucho para desarrollar después las siguientes películas que hice, y de desarrollar muchas películas que no se hicieron también, ¿no? Porque luego el público no sabe que a veces estamos involucrados en películas que no acabaron de cuajar por alguna tontería o por alguna cosa completamente ajena a nosotros, ¿no? Yo estuve muy, muy cerca de hacer una película en Estados Unidos bastante buena, pero al final se canceló por razones completamente de cambios de ejecutivos, y dejaron ahí tirado el proyecto porque no era de ellos, ellos querían traer sus propios proyectos, y bueno, pues me tocó así, ¿no? Entonces ya con eso me quedé un poquito frustrado de que es un camino muy difícil, el de Hollywood. Sí. Y sobre todo me ofrecieron otras películas que no quise hacer porque realmente eran muy malas, ¿no? O sea, realmente eran guiones malísimos. Dije, yo hago esto y me vuelve a pasar lo de Morena, ¿no? Entonces dije, no, esto no me va a pasar otra vez. El que se cayó, que sí me dolió, fue ese que te digo, que bueno, no tiene caso de decir ni cuál era, pero para mí sí era un proyecto muy bueno, y hubiera sido una gran, gran cosa que hubieran tenido la oportunidad de hacer una película con más dinero y con actores americanos. Pero bueno, no se dio, y entonces seguí yo con lo mío, ¿no? Entonces, bueno, y a lo largo, bueno, ya he hecho yo 7 largos como director, y bueno, como productor también llevo muchas películas producidas también, y al final creo que eso es lo que
lo que vale la pena. Uno va encontrando el camino que uno va tejiendo. Como no se dio eso en su momento, ya no lo seguí buscando. Sí. Y yo prefiero tener el control de mis películas. Si me llaman para hacer algo como lo he hecho, que me llamaron de Matías Ehrenberg para hacer esta película que hice también hace 2 años con él, no tengo ningún problema. Si me llaman a hacer una serie, tampoco tengo ningún problema. La única cosa que yo me veo a mí mismo es decir, bueno, que sea una serie que valga la pena también contar algo interesante, ¿no? Y que no sea nada más porque sí, ¿no? Y hice alguna vez Los Simuladores, también dirigí algún capítulo de Los Simuladores, que fueron pioneros en series. Ya se fue hace 12 años que hice eso de Los Simuladores, cuando no estaban de moda las series. Pero fue sí una buena serie. Imprimiste un sello diferente, porque pues nosotros estábamos acostumbrados más a ver las series todavía más pegada a la telenovela, y cuando... Exacto. De alguna manera fue la época en que empezaron a cambiar. En Estados Unidos también la televisión fue la época en que la televisión americana empezó a hacer series de mayor calidad, con contenidos más interesantes, que de hecho es muy, muy interesante el cambio. ¿Por qué sucedió eso? Porque mucha gente creativa, tanto en Europa como en Estados Unidos, estaban muy frustrados de que el cine mainstream, el cine grande, estaba cada vez más en estas franquicias, en estos rollos de que vamos a hacerlo todo igualito, y repetir la fórmula de éxito. Entonces ya no cabían las películas que Hollywood sí hizo antes, como Chinatown, ¿no? Ya los Chinatowns no existen hoy en día, ¿no? O sea, no, la primera, ya no, la segunda, la tercera. Ya no hacen más, ahora lo hace Netflix, ¿no? Que está bien, pero por un lado es una pena que sea un streaming, que no tengamos la experiencia cinematográfica en una sala, ¿no? Que yo creo que eso, bueno, ahorita hay pandemia y los cines están de capa caída, pero yo soy muy optimista de que vamos a regresar una vez que esto pase a las salas de cine, que es una experiencia diferente, ¿no? No es lo mismo que ver en una iPad, una pantalla chica, los detalles y el sonido, y por muy buen teatro que tengas en tu casa y en tu sala y la pantallota más grandota, no es lo mismo que suene el teléfono, que te llame no sé quién, que vayas al baño, o sea, no es la misma concentración y disfrute y experiencia cinematográfica que una sala, ¿no? Sí, es cierto, totalmente de acuerdo. Oye, hay una pregunta que siempre nos hacen los chicos que nos siguen, sobre cuáles son las ventajas que encuentras o que encontrarían los directores que asistieron a una escuela de cine o a alguna otra escuela, porque muchos dicen, yo ya no quiero seguir estudiando, nada, dicen, yo ya quiero irme directamente a hacer cosas. No sé si tú concuerdas conmigo, pero, o si compartimos la misma idea. Yo digo que ahí encuentras personas que tienen el mismo gusto que tú, ¿no? Y que probablemente en algunos ejercicios pudieran ayudarte, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque yo les digo, pues si tienes la oportunidad de ir a la escuela, vamos a la escuela, ¿no? Para mí siempre va a ser mejor ir a una escuela de cine, y no es que te enseñen a hacer cine. Realmente hacer cine, hay mucha gente que quiere hacer cine y no sabe por qué quiere hacer cine. Nada más porque está padre, o porque hay glamour, o porque creen, o tienen una imaginación o una idea de que hacer cine es increíble. Sí es increíble, pero es increíble cuando tienes algo que contar. Cuando tu pasión, es decir, por ejemplo, yo tengo amigos escritores que su pasión es investigar y escribir y hacen unas novelas increíbles, ¿no? Pero lo dedican y se dedican a crear personajes y que estudian y averiguan, investigan este tipo de personajes, o se tardan mucho tiempo si no quieren investigar, porque hay de todo, hay escritores que no investigan también, pero que tienen mucha lectura y que de alguna manera, aunque no investiguen, tienen mucha cultura, digamos. Escribir así sin leer libros o sin ver películas o sin tener experiencia en la vida, creo que sería muy difícil. Sí. Pero todos tienen una pasión por hacerlo, y de alguna manera los que hacemos cine debemos tener eso. Y yo sí considero que la escuela de cine lo que te da es un camino un poquito más corto, aparte que conoces otros cineastas como tú, y de que pueden hacer equipo y pueden aprender juntos. La escuela también te da herramientas, te da experiencia de otras personas que a ti la tienen. El camino de no estudiar y mejor trabajar y aprender también es válido, pero ahí también depende, es un poquito de suerte con quién te toque trabajar. Si te toca, a mí me ha pasado que dice gente, yo llevo 20 años haciendo películas, pero han hecho películas de muy mala calidad o con productores muy malos,
que cuando llegan contigo y dicen, yo tengo mucha experiencia y empiezas a ver cómo hacen las cosas, dices, perdón, pero tu experiencia ha sido muy mala porque has trabajado con gente que no tiene rigor, ¿no? Y a mí me pasó eso cuando en mis inicios. Cuando yo, después del Secreto Romelia y de La Mujer de Benjamín, yo trabajé mucho como asistente de dirección. Y de repente me tocaba trabajar con productores que yo traía mi Hollywood Board, que en ese momento es lo que el Movie Magic hoy en día, que son las tiras de rodaje para preparar profesionalmente un plan de trabajo de cómo filmarlo. Como un asistente de dirección tienes que tener el control del rodaje y de un plan de rodaje para exprimir el máximo el tiempo y que rinda el tiempo para que para que el director filme la cuestión con mayor digamos, calidad. Sí. Y el cuate con el que yo estaba, que el director y productores que me habían contratado, pues no les importaba, ¿no? Dicen, no, ¿qué es eso? No, quítalo, no, así lo preparamos ahí al chilazo. Y entonces digo, pues no, yo no soy su asistente, ¿no? Búsquense otro, ¿no? Y justamente mucha gente aprende así. Entonces también depende con quién te toque. Si tienes la suerte de que te toquen grandes profesionales, puedes aprender muy bien. Entonces, yo también concuerdo contigo, ¿no? Que lo importante es, o a mí lo que me ha gustado de este tipo de experiencias es que a veces la escuela te presta el equipo, ¿no? Por ejemplo, tú no tienes Aparte que tienes el equipo, también te cuesta a ti como estudiante de cine también poner cosas, pero al fin, pero yo creo que lo más importante es lo que aprendes también de términos del quehacer o de la técnica, porque lo que te digo, estudiar en una escuela de cine no te va a hacer mejor director, lo que te va a hacer es que te va a hacer con mejor rigor las cosas y tal vez lo que puedes hacer es aprender de profesionales que saben cómo se hacen las cosas. Si vas a una buena escuela, también si vas a una escuela patito, pues tampoco, ¿no? Sí, pero lo que importa es aprender. Ahora, cuando aprendes también en el set de otros directores y de otros productores y de otro crew, de un personal, de unos técnicos que saben lo que están haciendo, también es muy bueno. Y yo he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera y siempre en un set vuelvo a aprender algo nuevo. No es que un día lo sepamos todo, pero lo que sí puedo decir es que más que tener que ir a una escuela de cine también, yo he visto mucha gente que dice, yo quiero dirigir, y hacen un corto, y ves el corto y es un chiste filmado, ¿no? Sí. Y le dices, bueno, ¿y por qué filmas esto? ¿Cuál es? O sea, a mí ya esto está muy trillado, me estás contando algo que lo has contado 100 veces. Sí. Para mí es mucho más importante que el que quiere dirigir es porque le corre, se le sale del corazón, de las vísceras. Yo quiero ver esto, yo quiero contar esto, ¿no? Yo viví esto, o yo tengo esta posición en la vida. Entonces los cineastas, realmente los buenos cineastas, si lo ves con González Iñárritu, lo ves con Del Toro, lo ves con Cuarón, y no con ellos tres porque tuvieron la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Como ellos hay muchos más mexicanos que han hecho grandes películas también. Y no necesariamente todos tienen que llegar a Hollywood, pero los buenos directores, los que han hecho buenas películas, sea cual sea el género, son los que tienen mayor información y cultura. Y son los que tienen mayor bagaje también de hay que leer, hay que ver películas. Ahora, no se trata de ver todas. Yo por ejemplo, cuando era estudiante de cine, yo sí veía muchísimas películas. Yo llegaba a ver cuando estudiaba, como nos daban un pase para la Cineteca Nacional, y la teníamos ahí muy cerca, pues íbamos a la Cineteca, no había una clase y nos íbamos a la Cineteca, ¿no? Entonces pues, no nos costaba, ¿no? Era parte de la colegiatura del CCC, tener un pase anual. Entonces íbamos a ver todo, menos la muestra. La muestra de cine no teníamos que pagar, porque ahí sí no podíamos tener un lugar apartado. Pero fuera de eso, entonces yo veía a veces hasta 3, 4 películas al día, ¿no? Que cuando estudias te quieres comer todo y todo está bien. Ahorita hoy en día ya no veo tantas películas porque ya soy más selectivo. Ya no digo, ya no voy a, es como leer, no voy a leer todas las novelas que se publican a la semana, ¿no? Ya soy más selectivo, digo, bueno, este autor me interesa o este tema me interesa y ya la selección. Igual con las películas, ya eso de ver
2 horas de mi tiempo de dedicarle a ver una película malísima o nada más porque es la palomera. Películas palomeras ya prácticamente casi no veo, ¿no? Salvo por alguna razón que quiero ver un actor o por alguna razón profesional de que quiero verlo, las veo. Pero para disfrutar, soy más selectivo hoy en día que antes. Antes, te digo, veía muchísimas, ¿no? Y ahorita en pandemia, por ejemplo, ¿qué has visto? Que te acuerdes y que nos puedas recomendar. No, bueno, he visto muchas películas, he revisitado, por ejemplo, acabo de volver a ver Chinatown hace poco porque quería volverla a ver, que es una película que sigue siendo impresionante. Yo creo que es la mejor película de Roman Polanski por mucho. Y un joven Jack Nicholson maravilloso y una Faye Dunaway. Yo creo que es una obra maestra de lo que es una película que cuenta algo fuerte, con una economía de lenguaje y porque aunque la historia es complicadísima y es bastante larga la película, de hecho, para su época, me sorprende, me sigue sorprendiendo. Y bueno, ahorita con la pandemia, he visto mucho, a mí me ha gustado mucho, por ahorita que digo que soy más selectivo, acabo de ver Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, me encantó la película, es una gran película, ¿no? Bueno, obviamente que recientemente, pues hasta hace poquito acabo de ver Parásitos, que no lo había visto en su momento, cosa que me gustó muchísimo también, es una gran película. Y bueno, siempre acabo de ver una película alemana que se llama System Springer, ¿cómo le podemos llamar? El que brinca al sistema, podría ser la traducción. Muy buena también, sobre una crítica al sistema educativo que hay en Alemania y en general en el mundo occidental, bastante buena. Pero te digo, soy más selectivo, ya no estoy viendo todo. Series, por ejemplo, me cuesta trabajo ver series completas. He intentado ver series completas y la verdad, después de ver 2 o 3, ya me empiezo a cansar de que está alargada la historia. Y hay unas buenas, ¿no? No quiero decir que no sea... yo prefería que fueran 2 o 3 capítulos, la verdad, pero más contundentes, más económicos, con una narrativa más eficaz. Que estos medio alargados que se sienten, ¿no? Que están alargados, pero sin lugar a dudas, también documentales, ¿no? Los documentales también hay una gran cantidad de documentales muy, muy buenos. De documentales me gustó muchísimo que estuvo hace poco mexicano también de las ambulancias, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, sí, de las ambulancias. Se me fue su nombre, pero... Familia, ¿no? La familia. Uno de una familia, ¿no? La familia, exacto. Híjole, buenísimo documental sobre estos... Sí, seguimos. En el caso de la serie, sí, yo también concuerdo que hay algunas que alargan mucho para, supongo que tener más vistas, ¿no? Pero... No, bueno, no tanto es eso. Para ellos tienen que llenar una cantidad es lo que te decía del entretenimiento. Se vuelve entretenimiento. Es una cosa muy diferente producir contenidos. Ajá. O sea, producir para que haya contenidos que está muy válido. Ya no estoy diciendo que no, ni mucho menos, y te digo, lo he hecho y lo puedo seguir haciendo. Esa es una cosa. Otra cosa es hacer una película como mis películas, como La Gran Promesa o como Guten Tag Ramón, que yo tengo la necesidad de contar historias que he visto, en el caso de Ramón, que he visto en Alemania, y que yo mismo conecto y escribo un guión que es ficción, que estoy inventando, pero nutrido por la realidad. Y igual con La Gran Promesa, de preocupaciones que uno tiene, de tratar de tener, por ejemplo, en La Gran Promesa yo traté de tener un protagonista mexicano, que en la historia empieza en los 90s, que es un chingón, que es un fotógrafo de guerra y es mexicano, y que de alguna manera también internacionalmente le quitas la idea de que los mexicanos migrantes todos tienen que ser ignorantes, paupérrimos, que nada más pueden irse a trabajar a otro país de picadores de algodón o de recolectores de naranjas. También hay migrantes que pueden ser fotógrafos. Y ese es
el protagonista de La Gran Promesa es un fotógrafo muy bueno, ¿no? Y entonces un poquito, a mí lo que me interesaba era ir en contra del cliché, ¿no? De que todos los migrantes son de un perfil nada más. Por supuesto que son mayoría, ¿no? Como claro que son mayoría, porque la razón principal de migrar es porque no hay oportunidades ni dinero en el país de origen de cualquier migrante, ¿no? El migrante siempre económico va a ser la mayoría, porque es donde no se van porque se quieren ir, se van porque no tienen de otra, ¿no? Que es el caso de Ramón, ¿no? Sí. Pero no iba a contar la historia de millones de que se venden. Acá estoy contando la historia de una amistad, ¿no? De Ramón con una señora de la tercera edad alemana. Entonces, para mí, creo que esos son justamente la diferencia y el caso de Conejo en la Luna, que también es un chivo expiatorio político, que él no es político, pero los políticos lo usan de chivo expiatorio y que no sé si recuerdes Conejo en la Luna, pero que fue a Londres y de alguna manera sufre las consecuencias de la corrupción en México, que si en aquella época, cuando hice la película hace 16 años, era fuerte, bueno, pues ahora imagínate, ¿no? Ahora si yo hiciera Conejo en la Luna de nuevo, tendría que meter el Pegasus y todo eso está, ¿eh? Mi película de Conejo en la Luna está. Yo cuando la veo digo, la vi hace poquito porque estaba haciendo un máster nuevo. Y dije, wow, o sea, todo lo que hacen de las espías, de espiar y de encriptar llamadas y de robarse el dinero y de hacer negocios y de culpar inocentes, lo hacen con mayor impunidad hoy en día todavía, ¿no? Y lo hacen con la mayor tranquilidad miles de inocentes. Con dinero de los recursos del gobierno, ¿no? Del pueblo. Y programas. Los últimos sexenios robándose el dinero, pero no nada más simulando, porque es una simulación lo que hacen, facturan el dinero para robárselo, sí. Pero por otro lado, también esta línea que se rompió entre el crimen organizado y las autoridades, que está todo podrido, ¿no? De alguna manera, Conejo en la Luna, yo hace 16 años yo lo veía podrido y lo hice bastante ligero a propósito, porque si lo haces como es la realidad, nadie lo quiere ver, ¿no? La realidad es superada. Entonces es una película en donde pones realmente, por enseñas particulares, por eso me gustó mucho, porque te pone una realidad muy cruda, pero no te la tiene, sí medio te la enseña, pero no tan brutalmente como que es lo que ha hecho también las series y las películas sobre criminales, que te enseñan ya la violencia tantas veces repetidamente que pierde valor, ¿no? Sí, como que ya no es lo mismo. Tú en la vida real ves a alguien disparándole a alguien y es un shock. Pero en el entretenimiento ya es de todos los días. Hay 100 balazos o 100 muertos y pues ya es... ya mataron a uno. Ay, mira, se está desangrando. Es como el atardecer o la lluvia, ya no tiene ningún otro valor, entonces pierde el valor. Pero cuando en la vida real te pasa, y bueno, el Conejo en la Luna le pasa esto, o en La Gran Promesa, que espero veas, yo la verdad creo que hay que revisarlo. Tiene mucho que ver la gran diferencia como cineasta, que yo he tratado de hacer un cine que vaya a un público amplio. No estoy haciendo tampoco la película complicada, sofisticada, que solamente iniciados pueden entender, o nada más mis seres queridos que les guste y la aplaudan y ya. Que también es una fórmula. A veces también de repente hace películas de que yo voy a hacer una película de arte y pues sin música, en blanco y negro, y no le pongo actores profesionales y con una cámara nada más no la muevo nunca, todo fijo, y ya soy artista. También es una fórmula. Entonces, existe la fórmula de los dos lados. Entonces, yo siempre he tratado de hacer un cine en medio que tengo valores artísticos al realizarlo, que no hay, nadie puede decir que, por ejemplo, La Forma del Agua no tenga valores artísticos, es una película comercial. O The Revenant, ¿no? Sí. O Gravity. Son películas totalmente comerciales para entretener, pero tienen valores artísticos en sí mismos. Sí, exacto. Y en México, cuando haces una película para el público, muchas veces la gente dice, ya no es artístico. Claro que sí. El chiste es cómo lo haces. ¿Tú cómo te das cuenta que esa es la historia que quieres contar? Bueno, por un lado eso, y por otro, ¿de dónde surgen tus ideas?
Pues de la realidad, como te decía, por ejemplo, yo con Conejo en la Luna, por ejemplo, yo tuve a unos amigos que tuvieron la experiencia de que un funcionario del gobierno los estaba tratando de transar con unos terrenos, con unos departamentos, no sé. Entonces, de alguna manera es el punto de partida. Dices, esto de corrupción en ese momento, esto puede suceder, esto puede ser interesante para un... Y luego, obviamente, asesinatos políticos en México ha habido varios, y en los 90 hubo varios. Entonces dije, bueno, de ahí yo puedo, que haya otro, no está descabellado. Y entonces empiezas a desarrollar y a conectar ideas en donde tienes que contar, hay que armarlas. Me tardo mucho en armarlas. Uh-huh. Y en escribir un guión. No es normalmente soy más lento de los que, cuando es un guión personal, ¿no?, que yo quiero hacer, me tardo más. También he escrito guiones para Warner, por ejemplo. Les escribí el inicio de La Pandilla de Don Gato. Ese guión lo escribí yo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No junto con un americano, pero al final de cuentas eso puede ser muy rápido, porque ya sé lo que está muy claro lo que hay que hacer, y es la artesanía de escribir, ¿no? Uh-huh. Y de lo que te piden que quieren que sea, ¿no? Es algo por encargo también. O la artesanía de hacer una serie o de hacer una película por encargo también, lo sé hacer y no tengo ningún problema en hacerlo. Pero cuando yo escribo mi propio guión para mí mismo, para decir, esto es lo que yo quiero contar, eso sí me tardo más, porque tengo que ser muy cuidadoso en lo que quiero contar, y me tardo mucho tiempo en desarrollarlo. Y ya que tengo desarrollado toda la trama y la historia y todo eso, y me pongo a escribir el guión, también lo reviso varias veces, también con un tiempo. Y Conejo en la Luna, me tardé 2 años, con todos me he tardado un promedio entre 1 año y medio, 2 años de escribir un guión. ¿Y ¿no? ¿Cuántos tienes ahí que tienes guardados, por ejemplo? Bueno, ahorita, por ejemplo, tengo ahorita tengo 2 proyectos, que tengo 2 guiones listos, que bueno, uno sí quiero ya está en desarrollo para lograrse financiar, y el otro lo tengo guardado. Es un guión más caro y complicado, que no sé qué tanto lo logre, pero ahorita es igual que La Gran Promesa. La Gran Promesa también fue complicado financiarla, es una película más grande, y muchas veces uno tiene proyectos que los dejas un rato guardados para cuando existe la coyuntura, ¿no?, el mejor momento de poderlos hacer, ¿no? No siempre se pueden hacer, sobre todo por los costos, ¿no? Y hoy en día, desgraciadamente, aunque afortunadamente existe Ficine y todo eso, pero hoy en día completarlo con los fondos que existían antes en México de Fidecine y Foprocine, y ahorita ya está en que tenemos que esperar cómo va a ser lo nuevo. Y también que cada vez conseguir, yo antes, por ejemplo, Conejo en la Luna, tuve un apoyo privado de un distribuidor antes de hacer la película, cosa que ahorita en México es muy difícil tener si tu película no es de entretenimiento, ¿no? Si no es una película totalmente clara que va a ser para tener un buen número en taquilla y que sea ligera y no sé qué, ahí consigues financiamiento para una película, aparte de los fondos de gubernamentales. Pero si no, está complicado. Y eso es algo que antes no pasaba. Antes sí tenías la opción de, como te digo, hoy en día lo mismo le pasó a Scorsese con esta de Irishman, ¿no? No la pudo haber hecho sin Netflix, porque ningún estudio gringo de cine le iba a poner el dinero, porque ya es obvio que no es una película fácilmente vendible en la taquilla. Entonces ya no le arriesgan. Pero ellos crearon el problema. Ellos mismos, los estudios de Hollywood, crearon el problema. Ellos fueron los que empezaron a hacer estas franquicias y estas cosas de superhéroes y de películas que ya si no es eso, el público masivo no va a verlas, ¿no? Entonces ya ellos crearon su propio... De que también hay un gran público, muchísimo público que ya está harto de ver la historia 1, 2, 4, 5. Y bueno, tendrá su público cautivo que van a ver los jóvenes a ver estas películas, pero hay un gran público, otro que quiere ver otras películas y que pocas opciones tiene, ¿no? Entonces, por eso el cine europeo, el cine francés en particular en México,
pero en general también en Europa el cine europeo tiene mucha fuerza en otro tipo de público. No es un público tan masivo como los blockbusters de Hollywood, pero sin embargo tienen una gran audiencia y películas que se pueden ver en los cines en Europa, y también en los streamings también hay una gran cantidad de títulos muy buenos, ¿no? Y lo dijo el director coreano de Parásitos, ¿no? Hay más películas como estas, nada más dense la oportunidad de verlas, ¿no? Sí. Igual en México, el público mexicano, mucha gente que habla de que somos consentidos o nos llaman de cualquier cosa, o que creen que el dinero que nos dan es para nuestra bolsa, que he leído una cantidad de tonterías en las redes cuando hablan de la gente que está a favor de que desaparezca el dinero para el cine. No, si no es para nuestra bolsa, es para cada vez que nosotros recibimos un dinero, se crean 100 empleos, se hace una película, obviamente la gente cobra dinero y no es para nuestra bolsa, es para que se haga la película, es nuestra identidad cultural, es lo que podemos mostrar como mexicanos, quiénes somos, y por otro lado se está creando empleos directos e indirectos, ¿no? La gente que trabaja directamente en las películas y los proveedores de servicios que también tienen familias que trabajan ahí. El cine en ese sentido es una industria muy dinámica, ¿no? Y de hecho el dinero regresa al gobierno completito en impuestos y en generación de empleo y en crecimiento económico, ¿no? Qué bueno que mencionaste el tema, ¿no? Era uno de los siguientes que teníamos que abordar. Pues tú, ¿cómo ves el 2021, ¿no? En ese sentido para los cineastas. Pues yo espero que Ficine siga, y efectivamente Ficine tiene algunos problemas que muchos le vemos como críticos, tener contentos a todos no lo vamos a tener nunca. Pero Ficine sí creció muy rápido, de una manera un poquito torcida. De repente empezaron a salir productores nuevos que no tenían la experiencia, y al principio, sobre todo en los primeros años de Ficine, había mucha producción, pero muy malas películas. Pero ahora se ha ido consolidando, ahora sí ha habido de todo, hay grandes películas muy buenas hechas con Ficine, también hay películas muy malas, pero eso es en cualquier industria del cine, en cualquier país hay buenas y malas. Nadie puede decir que en su país nada más hacen de 100 películas, las 100 son buenísimas, eso no es cierto, ¿no? Pero sí el rigor de calidad, creo que y de cómo se evalúan los proyectos, creo que tiene que mejorar. Y sobre todo en los últimos años lo que yo he sentido es que el gobierno cree que es demasiado dinero lo que da, y entonces empiezan a restringirlo, y yo creo que es un grave error. Lo que se tiene que mejorar es el rigor y la calidad, pero justamente que el dinero se incentive a la comunidad cinematográfica, logra gran creación de empleos, nuestra identidad. Y la gente que critica, creen que nada más son las películas de la comedia que se estrenan en las salas grandes, o en muchas salas en las cadenas grandes. Y es una gran mentira, se producen muchísimas películas con una gran calidad, no, es que no las van a ver, porque justamente para ellos no es entretenimiento, entonces ya no las ven. Sí, pero pregunta que me dijiste tú, que La Gran Promesa, bueno, pues se estrenó La Gran Promesa, pero muchísima, bueno, pues es una película más difícil, no es tan comercial. No le dan tanta difusión como siempre. No, pero ¿por qué eso cuesta? ¿Pero por qué? Pues que la gente no entiende por qué, pero pues si tú haces una película como La Gran Promesa, por ejemplo, que tiene grandes valores de producción y que está hecha muy bien, que tiene una factura y una calidad muy buena, que no le pide nada. La compró HBO en Estados Unidos, por ejemplo. Eso que habla de la película. HBO no compra muchas películas para HBO latino, pero esta la compró para HBO en Estados Unidos. O sea, la película estuvo 2 años en HBO en Estados Unidos, acaba de salir, y ahorita la metió en Amazon en México y en América Latina, y va a entrar en Amazon en muchos países más. Pero bueno, eso ya cualquier película pasa por ahí el streaming, ¿no? Ya eso. Pero cuando HBO la adquirió en exclusiva y que la tenían ellos, era de alguna manera me lo dijeron en Estados Unidos, me dijeron, esta película tiene una gran calidad internacional, hasta no parece mexicana. Sí. Que yo lo tomé como un insulto, le digo, pues ¿por qué en México se hacen grandes películas? Me dicen, no, es que normalmente las películas que luego nos traen aquí no tienen este nivel de calidad. Le digo, bueno, es que sí hay nivel de calidad, nada más que se tienen que verlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que no todas, ¿no? Obviamente. No les llega,
pero sí creo que es importante mostrar que el cine mexicano ha llegado a unos niveles de calidad muy buenos en algunos casos, no en todos, pero es igual que en cualquier otro país. No todo el cine inglés es buenísimo, ni todo el cine alemán, ni todo el cine... Hay buenos y malas películas en todos lados, pero lo que hay es un nivel de producción que tenemos que emparejar, así como se hacen muchísimas películas de entretenimiento. Se tiene que poder hacer películas que no necesariamente son de entretenimiento de entrada, pero como Guten Tag Ramón. Guten Tag Ramón es un ejemplo perfecto, porque Guten Tag Ramón al principio nadie la consideraba película comercial. Sí, que fuera tener éxito. Y fue un gran éxito, y eso les demostró que las películas que tienen un tema original, una visión particular de un tema que, aunque mucha gente, hay otra de migrantes, no tiene nada que ver, ¿no? Y en México se da mucho de que hacen 2 películas de migrantes y dicen, hay otra de migrantes, oye, otra de muchacho conoce muchacha, de esas hay 1000 por 2 de migrantes, ¿no? Y es que justamente está como un ejemplo de lo que decías, está en la línea entre pues algo personal, algo artístico y algo que te puede entretener muy bien, ¿no? Y creo que eso lo recibió muy bien el público. A mí, en lo personal, cuando la vi, dije, mira, ahí hay cosas bien interesantes de un contexto de los 2 países, pero también tiene algún chiste que dice, no, pues está padre, o sea, te estás divirtiendo al mismo tiempo de aprendiendo sobre una sociedad que, pues en mi caso, pues no conozco, ¿no? Pero te interesa. Claro, pero justamente ese cliché, para mí era muy importante hacer esa película rompiendo el cliché de lo que son los alemanes. Porque los alemanes siempre son los malos de la película, o siempre son muy, muy fríos y muy ojetes, y eso no es cierto. Hay, como en todos lados, de todo, y en la película hay alemanes buena onda y hay alemanes ojetes, como en todo el mundo. Entonces, para mí era muy claro que esa era mi motivación, una de las motivaciones de hacer esa película. Pero voy a eso, o sea, al final de cuentas el balance está ahí. Puedes hacer películas para un gran público con grandes valores de calidad y artísticos, como lo han demostrado los cineastas que te acabo de decir. Y también no quiere decir que sea más artista el que hace una película con una cámara chiquita en blanco y negro sin música, que al que hace una película como Guten Tag Ramón. O la gran promesa. No es así. Ahora, hay que verle sus valores artísticos, obviamente, y también puede uno discernirlos y digamos, analizarlos, pero esa ya es una labor que no hace el público. Los que analizan y los que desmenuzan una película ya son los críticos o los estudiosos del cine, que ese es otro canal, esa es otra cosa, que hay críticos buenos y hay críticos malos también, y hay críticos que no entienden esto de la diferencia entre entretenimiento y una obra más personal, o una historia más con un tema más original, o una que no es de entretenimiento. Ahí hay muchos periodistas y críticos de cine en todos lados que no ven esta diferencia. Yo no veo, por ejemplo, nunca un crítico de literatura. Nunca he visto un crítico de literatura que escriba en una revista de crítica literaria, que de repente, que un día esté analizando una novela de Jorge Volpi y a la siguiente semana esté analizando el cuento rosa de Corrín Tellado. Sí, es cierto, ¿eh? ¿No? Eso no me había dado cuenta, pero sí. Y acá estos de repente te dicen, esta porquería que hizo Jorge Ramírez de no sé qué, porque es una comedia, un remake o no sé qué. Y al día siguiente... Claro, pues, pero no tiene nada que ver. Si tú ves Mi Pequeño Gran Hombre, no tiene nada que ver con mis películas. No tiene nada que ver. Tampoco es lo mismo que... Yo me acuerdo que Del Toro, de una entrevista de cuando hizo La Forma del Agua, le preguntó, ¿hasta cuánto puede costar la película para que me dejen en paz y haga lo que yo quiera? ¿No? No, pues 20 millones. Pues entonces denme 20 millones y con eso hago la película, para que no me estén fregando. Pero ese es el estándar de Hollywood. Acá, si en México yo les dijera, también denme $2 millones nada más y no me estén chingando, bueno, pues eso no sucede en México todavía.
Para México, para que no te estén fregando y hagas lo que tú quieras, tiene que costar muchísimo menos. Entonces ya no puedes hacer una película con los valores artísticos que necesitas porque no tienes los elementos, ni las herramientas, ni los días de rodaje. Sí, ¿no? Se reduce mucho. Oye, ya no tenemos... Pero nada más para que el público tuyo o que tenga claro, una película mexicana como Guten Tag Ramón se filmó en 40 días de rodaje. 40 días de rodaje, ¿no? Una película como Roma se filmó en prácticamente como 9 meses de rodaje. Es muchísimo. ¿No? O sea, entonces digo, bueno, y eso es Roma. Todavía más grandes, pues bueno, si te pones a hablar de Christopher Nolan, pues esos filman meses y meses y meses y cuestan millones. Entonces jamás vamos a competir con ellos. Lo que no es justo, y eso siempre lo he dicho, es que una película mexicana que costó $2 millones o $1,5 millones, el público tenga que pagar lo mismo que cuando ve una película que costó $100 millones. Sí, porque ahí ya no pues van a elegir la otra, ¿no? También. Sí. Sí, se van a ir directamente a la otra. Pero fíjate que lo que dijiste de los críticos, sí tienes razón. Ellos el día pueden estar hablando de Parásitos y al día siguiente están hablando de, no sé, Avengers, ¿no? Y no lo había tomado así, o sea, no me había caído el 20. Yo lo tengo clarísimo. Para mí digo, bueno, ¿para qué te pones? O sea, no, o como, y sobre todo, ya ni los leo yo. Cuando son de películas ya ni los leo. Cuando son de otras películas digo, bueno, ¿para qué estás hablando de Avengers? Si el día anterior pusiste padrísimo a Parásitos, luego hablas de Avengers, estás mezclando, bueno, ¿a quién le estás hablando? Para mí es como si un crítico me recomienda, como te digo, a un día a Jorge Volpi y al día siguiente a Corín Tellado. O sea, para mí no tiene nada que ver. O un día te dicen, te recomiendo que leas, no sé, a un novelista más consagrado, a un Vargas Llosa, a un García Márquez, y al día siguiente te recomienden que leas el cómic de Marvel, ¿no? O sea, bueno, no sé, o sea, que también puede ser que tenga también valores artísticos, algo de Marvel, que lo tienen, la gente que lo hace, el que hace los disfraces, el que hace el maquillaje, pues son artistas. Pero el concepto narrativo y todo eso, lo único que quieren es entretener y ganar dinero. O sea, la razón de ser de mucho entretenimiento cinematográfico es negocio, es ganar dinero. Y cuando logras que se gane dinero, pero al mismo tiempo tener valores como Parásitos cinematográficos o como Amores Perros, por ejemplo, que acaban de volver a poner, es una gran película, tienes dos cosas muy diferentes. O sea, al final no es lo mismo estas películas como Amores Perros o como Birdman o como Iñárritu, que es un cineasta que tiene es un tipo inteligente, es un tipo culto y que en todas sus películas siempre trata de poner algo más allá. A veces fallido, a veces no, lo que quieres, a veces te puede gustar o no te puede gustar. Por ejemplo, Beautiful a mí no me gustó nada, por ejemplo, no creo que es su película más fallida, pero sin embargo creo que de todas las películas que tiene él, sí pueden estar consideradas dentro de este tipo, aún inclusive The Revenant, que es la más comercial, ¿no? Porque con los actores que tiene y con el costo que tiene, tenía que ser comercial. Y bueno, pues es la más ligerita en términos de drama y de historia, y bueno, más blanco y negro entre los buenos y los malos, etc. Sin embargo, tiene unos grandes valores artísticos. Y eso es lo que yo siento que en México muchas veces perdemos, y a todos las tasamos igual, como si ser mexicana ya de antemano tiene una cruz marcada, o una ¿cómo le llaman? Stigma, ¿no? Un mal agüero, no sé, una señal de que es mala, ¿no? Sí, Jorge. Pues mira, el problema de Amazon en la gran promesa que me he estado quejando es esto, que las películas son la gente que no la ha visto tanto, porque la gente se desilusiona cuando de repente está en inglés y la gente si no habla inglés ya no entendió, no tiene subtítulos. Y la opción que nos dio Amazon es que le pusiéramos subtítulos a todo, como te dije hace rato, y bueno, pues eso pues, es echarle a perder a todo el mundo. Bueno, para mí
caso es que yo lo que creo es que La Gran Promesa es una película que tiene una propuesta mexicana de una película completamente internacional. Sucede en 5 países, en 2 épocas, en los 90s y época actual. Tiene muchos valores de producción. Tiene además una historia muy, muy emotiva, interesante, de un fotógrafo de guerra y de su hija. Es una historia de un amor paternal, de un amor fraternal, ¿no? de distancia. Y yo creo que no han visto una película, o sea, en ese sentido sí es una película muy diferente al resto de las películas mexicanas, ¿no? Sí, se presenta totalmente diferente. ¿Cuál fue el reto de producirla con estos países? Bueno, pues es una película, tienes que tener una logística y una coordinación de producción muy complicada, sobre todo cuando no tienes el dinero de Hollywood, ¿no? Con poco dinero para lo que es el costo. En ese sentido estoy muy orgulloso. La película se ve más cara. Yo no me creía lo que había costado la película. Creía que era mucho más cara y más costosa su producción, porque se ve la producción, y porque pues fuimos a Frankfurt, en Alemania, filmamos en Bosnia, en Sarajevo, Bosnia. En el este de Europa filmamos en Los Ángeles, en Estados Unidos. La historia empieza en Somalia, en África, y también en Durango, en México, y en 2 tiempos, en los 90s y época actual. Entonces eso se dice muy fácil, pero prodúcela con dinero muy escaso. Aún así, bueno, pues es una película más cara que he hecho yo en mi carrera como director. Es la película que más costo tiene. Y sin embargo es un costo muy mesurado, ¿no? Obviamente que si yo tuviera más dinero para hacer una película así, pues obviamente que ahí demuestro lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Porque si siempre he logrado que mis películas parezcan más caras de lo que costaron, pues si tengo más recursos, pues obviamente se verán todavía más grandes, ¿no? Eso también tiene que ver con tu forma de filmar, ¿no? Porque... Con la forma de producir y de dirigir, que es algo que hago conjuntamente, ¿no? Que dirijo y produzco. Y siempre estoy buscando la manera de que la producción y la logística y la forma de realizar la película sea para que se rinda lo más posible en el dinero delante de la cámara. No sé si lo has notado, pero es que yo sí, en tus encuadres siempre le das valores de producción a los fondos, por ejemplo. Sí. Hay muchos que van y tiran contra la pared y a lo mejor están en No, bueno, pues es que no tienen. No lo tienen, o bueno, también yo he tenido casos de cuando he sido productor, nada más, que antes de que dirigiera, también muchos directores que de repente decían, bueno, ¿por qué estamos aquí si estás fotografiando una pared blanca? Pues entonces, entonces lo podríamos haber hecho en otro lado más barato, ¿no? Sí. Pero bueno, es algo que se aprende y es algo que hay que tener claro que lo que se tiene el cine, por eso me gusta más disfrutar el cine en una pantalla grandotota, porque ahí puedes apreciar estas imágenes cinematográficas, ¿no? Más grandotas, estos paisajes, o encuadres con una cantidad de detalles atrás de los personajes, ¿no? Que en una tabletita o en un teléfono pues no se ven, ¿no? Oye, estamos llegando al final de nuestra charla. Sí. Pero queremos que les digas, porque nos han llegado mensajes, ¿no? Nos dicen, pues, ¿qué libro, por ejemplo, les puedes recomendar para que empiecen a escribir? O si nos puedes recomendar un libro, o qué nos recomendarías para aprender a escribir. Bueno, libros hay muchos, pero bueno, yo creo que hay varios libros. Bueno, Sid Field es alguien que escribió estos libros como una fórmula, como como una estructura de zapato que hay que hacerle y no hacerle caso. Uh-huh. Pero porque de alguna manera te da coherencia. Pero mismo Sid Field me dio clases a mí. Sid Field me dijo, yo no puedo escribir bien. Él no podía, porque él no tiene este rollo de decir yo. Lo que él sabía era muy bien cómo analizar la estructura de un buen guión, o de un guión tanto artístico muy, muy sofisticado, como un guión muy comercial, muy, muy, muy tradicional. Pero decía, lo que uno quiere escribir, eso no se aprende, eso lo traes. O te cultivas. Bueno, lo que él daba es esta cosa. Bueno, hay otros libros de otros. Maquis también tiene ahí, Linda, por ahí se me va su nombre, Linda, también hay otro libro de ahí.
Y bueno, hay una serie de entrevistas con cineastas que publica una universidad americana sobre muchísimos cines, sobre todo americanos, pero también algunos europeos, que son libros de rigor que hay que leer algunos. José de la Colina también escribía libros en español, por ejemplo, o François Truffaut también es otro gran que tenía las películas de Mi Vida, por ejemplo, es un libro muy bueno, que son clásicos, ¿no? del cine. Hay un libro de, ¿cómo se llama? The Man with a Thousand Faces, creo que se llama el libro. El hombre de las 1000 caras, creo que está en España. Que también es un clásico también para escribir, ¿no? Pero hay muchos, pero más que nada lo que hay que hacer es leer literatura y ver películas que valgan la pena. Realmente hay que ser más selectivos. Porque si te vuelves consumidor nada más como de entretenimiento de público, bueno, pues eres un público cinéfilo, consumidor y ya. Pero si quieres pararte atrás de una cámara y dirigir, tienes que tener un poquito más de cultura en todo, ¿no? Todo. Y apreciar música. La música es muy importante también para el cine y la pintura. Sí. Oye, muchísimas gracias, Jorge. Te mandamos un saludo hasta Alemania, donde ya resides, y esperamos ver pues más películas, ¿no? En el futuro, tuyas. Siempre te hemos considerado pues, un amigo del medio de Cinemaspot. Te agradecemos siempre este tipo de charlas. Y a todos los que nos están viendo, pues vayan a ver en Amazon la película de La Gran Promesa. En Amazon. Quéjense en Amazon de que la película no tiene subtítulos en la parte que está hablada en inglés para que Amazon rectifique. A mí me dijeron que no quieren porque ya la pusieron, entonces no quieren cambiar sus protocolos de cómo ponen las películas en español. Para ellos no sabían que la película tenía escenas en inglés porque no se lo dijo el distribuidor. Fue un error del distribuidor americano que no les advirtió que la película se exhibió en México con subtítulos en español de la parte que está hablada en inglés y lo demás sin subtítulos. ¿Para qué necesitas poner subtítulos en español a alguien que habla español? ¿No? Pero luego solamente para los sordos, pero eso lo entiendo, pero entonces, bueno, entonces es para los sordos, pero darle pues, opción, pero si nada más quieren a fuerza que quiera leer subtítulos a la parte hablada en inglés, tiene que soplarse toda la película con subtítulos en español, pues no es justo, ¿no? Sí, no es justo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Jorge, y esperamos que te vaya muy bien por allá, cuidarnos mucho y ojalá volverte a ver en los sets pues, muy pronto. Esperemos que sí. Órale. Un abrazo y gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Nos vemos.